y está muy bien, pero definitivamente no se puede faltar. Entonces, si faltan, ya tenemos un respaldo, pero no es que de 12 clases que son, 10 no vienen y las escuchan las 10, ¿no? Máximo 3 faltas. Empezamos así, como hemos empezado cantando, alabando a Dios. Cada uno va a tener a cargo una alabanza. Dios ve, y ya me he dicho que el 8 le toca a ella. Así que ustedes, al final de la clase, me van a decir, hermano, yo quiero mi clasita, ¿ya? Miren, todo este manual es de liderazgo. Todo este manual es de liderazgo. Las dos primeras clases es un poco de base. Hemos hablado sobre una vida trascendente. Vamos a hablar sobre el amor compasivo de Dios, pero después vamos a hablar 3 clases sobre la Gran Comisión y 7 sobre el siervo líder. Entonces, gracias a Dios, como es Dios perfecto, hace tiempo compré, bajé, no me acuerdo qué cosa hice, pero en mi Kindle Amazon tengo un libro y les doy el nombre, Liderazgo con Propósito. Liderazgo con Propósito de Rick Warren. Se lo pueden comprar en físico, pero vamos a estar poniendo eso como un excelente complemento a todo lo que estamos viendo. Una tarea adicional que les doy es que lean el libro de Nehemías. Vamos a basarnos principalmente en el libro de Nehemías. Para Marisol y Diego, a partir de la clase 6, que estamos ya hablando, vamos a hablar sobre el siervo líder, su carácter, su ética, su autoridad, su llamado, sus tentaciones, sus... Nehemías lo leemos todo. Sí, van leyendo, pues, no es tan largo como Génesis, ¿no? A partir de la sexta clase, ¿ya? Por ejemplo, la sexta clase trata el siervo líder, su carácter. Entonces, empieza la clase, durante la clase yo le voy a decir, Marisol, dame el ejemplo que te pedí en la clase 2. Entonces, mira, tiene 4 clases, 4 semanas, un mes, y Marisol estaba leyendo la Biblia y el Espíritu Santo le ha hablado que un ejemplo no necesariamente bueno, sino malo, del siervo líder, de su carácter, es Jonás. Entonces Marisol me va a decir, hermano, yo creo que un ejemplo que no es lo contrario es Jonás. ¿Por qué? Porque La siguiente clase le pregunto a Wilder o a Diosbel, su ética. Ya, bueno, yo creo que uno de los ejemplos sí es, no sé, no solamente de la Biblia, sino de cualquier otro ámbito, ¿ya? Adolfo Hitler, no sé, estoy borrado, ¿ya? A ver, cuando Dios dice no, y muchas veces nos molesta que Dios diga no, en realidad Dios nos está diciendo, te amo y no quiero que te hagas daño. El amor de Dios es compasivo, el amor de Dios es perfecto. ¿Ya? Tenemos que recordarlo todos los días, y el error de los cristianos es que no lo recordamos todos los días. ¿Cómo es el amor compasivo de Dios? A ver, primera de Juan 4:8, ¿qué dice? Jalón de orejas para mí, que justo en la puerta se me olvida mi Biblia. Después veo en el carro, no hay Biblia, Dios. No, pero tengo que tener ese. Marisol. 4:8, ¿no? Sí. Primera de Juan 4:8 dice. A ver, por favor, Lili. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí. Qué fuerte. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿A qué se refiere de amor? Eso que uno se enamora y uno se tatúa el nombre de la chica en el brazo. O uno se va, pues, bueno, como es cuando uno no está en Cristo, ¿no? En la adolescencia, la enamorada se fue a Bolivia y yo también me fui a Bolivia a visitarla, ¿no? Entonces yo pensé que eso era amor. A veces pasa, ¿no? Sobre todo cuando uno no está en Cristo, ¿no? Entonces, este versículo es tremendo porque dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Pero para saber qué tipo de amor tenemos que conocer justamente el amor de Dios. El amor
todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor de Dios no hace nada indebido, no hace nada indebido hacia la otra persona, no la obliga a tener relaciones sexuales indebidas, no la obliga a someterse a caprichos. El amor de Dios es más bien entrega. Todo lo que hace es para el beneficio de la otra persona. Eso lo podemos experimentar cuando estamos solteros definitivamente. Pero cuando estamos casados es donde se pone en práctica mayormente, porque ya tú te has unido en un pacto con la otra persona. Y si quieres ticucho y tú quieres chifa, ya, tienes que dar anticucho. Si tiene frío y tú tienes calor, tienes que cerrar la ventana. ¿No? Si quieres ir a la playa, pero tú quieres ir a otro lugar, tienes que ir a la playa. Entonces, aparentemente tú dices, pero ¿y tu vida ya murió? Bueno, en realidad la Biblia dice que debemos morir a nosotros mismos, ¿no? Y cuando amas verdaderamente, encuentras que al hacer esos sacrificios de negarte a ti mismo y buscar el beneficio, la tranquilidad y el gozo de la otra persona, aunque duela al principio, tú empiezas a experimentar algo que nunca antes has experimentado, que es gozarse cuando la otra persona se goza. Si los dos tienen esa misma actitud, entonces los dos estamos caminando en la misma vereda del amor de Dios. Pero si uno es egoísta, si el otro es caprichoso, si el otro no perdona, si el otro sí perdona o más o menos, entonces ahí todo se descuajeringa. Entonces la Biblia nos dice que Dios tiene amor. Es. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, no dice que Dios ama o que Dios tiene amor, lo cual definitivamente sería verdad, sino que dice que Dios es amor. Si uno dice, no, Dios es amoroso, bueno, es cierto, pero es incompleto. No, Dios es bueno, sí, es cierto, pero es incompleto. Acá tenemos en claro que Dios es amor y su naturaleza es ser amor. Su naturaleza es ser amor. Muchas veces incluso porque una iglesia se llama Dios es amor, ya cuando escuchamos ese versículo como que no le prestamos mucha atención. No le prestamos mucha atención. Ahora, aun cuando Dios nos deja de bendecir, ¿ya? ¿Alguna vez Dios te ha dejado de bendecir? Temporalmente. ¿Alguno ha sentido que Dios ya no le bendice? Yo soy el único. Cuando uno piensa que Dios está asado conmigo, bueno, Dios también, Dios es amor, pero Dios es justicia. El reino de los cielos es tres cosas. ¿Qué cosas? La Biblia dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino, y nombra tres cosas. ¿Qué cosas son? Primero, justicia. Segundo, paz. Y tercero, gozo. Si el gobernante del reino de los cielos es amor, entonces no es ese amor desmedido de las mamás, sobre todo de Piura, de donde soy, ya, que, su Dios, ya, eso ya se deformó, eso ya no es amor, que mi hijito, que no sé qué, y el hijito tiene 48 años, ¿no? Y por acá, y que lo cuide, que no sé cuánto, y lo engríe, y se desvive, y eso no es amor. Entonces, el reino de los cielos es justicia, porque, y aquí entramos en una, ya avanzando con el tema, entramos en una gran disyuntiva. Dios, ¡adelante! Hermanita, bienvenida. Ahí sí hablan. Acá hay una sillita. Bienvenida, hermanita. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Sí, también. Sí. ¿Sí me escucha, no? Ya, entonces, no es que Dios sea amoroso, sino que Dios es amor. Aun cuando el Señor nos está castigando, disciplinando, exhortando, Dios lo hace con amor. Dios no es como nuestros papás, que a veces se les va la mano, ¿no? Entonces, hasta que dicen con correa, pero cogen palo y te dan con todo, ¿no? Palo. Entonces, yo saqué el sábado, sí, a patinar a mi hijita, y como el varón es un poco duro, ¿no? Y de repente mi papá sí también nos crió, ¿no? ¡Pum! Te caes y va arriba, pe, macho, no fuerte, ya no pasa nada. Entonces, está aprendiendo a patinar y con todo le mandé y ¡pum! Se cayó. Uy, Dios mío, mi esposa me hizo un escándalo, mi hijita llorando, mi otra hijita metiendo más leña al fuego. El viernes fue. Ese amor tiene errores, el amor del hombre, de la mujer, del padre, de la madre, del enamorado, de la enamorada, de la abuela, del abuelo. Tiene errores, pero el amor de Dios no tiene errores. El amor de Dios es perfecto. Entonces, aún cuando nos está disciplinando, tenemos que saber de que es por amor. Ahora, hay que diferenciar bien las situaciones de nuestra vida, porque muchas veces nos está sucediendo, estamos teniendo una circunstancia. Estamos en la página 20. Muchas veces tenemos, Wildercito, creo que podemos meterle más turbo al ventilador. No, es el máximo. Increíble este ventilador. Ya, está bien. Tenemos que diferenciar si es que es una prueba de Dios, es una disciplina de Dios o es un ataque del enemigo. Nosotros eso lo vimos en el discipulado 3. Hay una gran diferencia entre prueba, ataque y tentación. Nunca se olviden. Prueba, ataque y tentación. La prueba la da Dios, la tentación no la da Dios, la tentación la da el diablo o nosotros mismos. El ataque no lo da Dios, el ataque lo da el enemigo, porque Él es homicida desde el inicio y solamente viene para robar, para matar y para destruir. En cambio, Dios es amor. Dios, tú eres su hijo. Los hijos de Dios no somos el depósito de la ira de Dios. Los hijos de desobediencia sí, pero los hijos de Dios no. Entonces la palabra de Dios tiene que estar abundante en nuestros corazones para que nosotros podamos caminar nuestra vida cristiana hacia un liderazgo rico, sólido, con fruto. Porque si nos está pasando algo, si no nos está... Permiso. Hola. Buenas noches. Es decir, si es chiquita, no hay problema, si es chiquita. Por favor. De repente se ponen un poquito más acá. Oye, porque no entiendo. ¿Y eso que Sí. no, como 4 años. ¿Así? Bueno, la próxima vamos a ir al primer piso, ¿ya? Ya les voy avisando. Primer piso. Entonces, miren, aún cuando nos está disciplinando, Dios es amor, Dios es fiel. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, cuando ustedes ya están en Discipulado 5 y tienen que entender la magnitud de este versículo, que es tan grande, y sabemos que a los que aman a Dios, primero tienes que amar a Dios, pues. Si te sucede algo malo y tú estás amando a Dios, vamos a hacer un checklist, entonces vamos bien. Segundo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquí hay una puerta que se abre y te explica qué es. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Propósito y llamado. Tú tienes un propósito y tú tienes un llamado. Si tú estás en tu propósito, si tú conoces tu propósito, ya me acordé de la tarea, y tú estás en tu llamado, entonces todo te va a ir bien. Así te despidan, así te asalten. Da gracias a Dios porque no te han tocado ni un pelo.
todo te va a ir bien, todo va a operar para bien. Yo les pregunté y les dije la tarea el domingo pasado, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Lo hicieron? Muy bien, Dios, ¿cuál es el propósito de tu vida? Mi propósito, el primero es respetar a mi familia. Ese es mi propósito. Ya. Y en medio de mi propósito también está ser una adoradora para Dios. En medio de esas dos cosas quiero poder transmitir el amor que Dios me da y evangelizar, ¿no? De esa manera a los que todavía no tienen ese conocimiento. Muy bien, felicito. Dios desde que nació una de mis hijas me pone como una de las bendiciones más fuertes que le doy, digo, con fe, porque esto es tener fe, ¿no? Y obviamente también hacer nuestra parte, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios y la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo solamente hablo y no actúo, eso no es fe. Pero tratamos de actuar y desde que ha nacido, desde que está en el vientre, el Espíritu Santo me pone esta bendición, que ya ella va a definir si es su propósito, porque nadie más que tú y Dios pueden definir tu propósito. Yo le digo, hija mía, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú vas a ser una adoradora de Cristo en espíritu y en verdad, y a estas generaciones vas a traer la adoración celestial de Dios aquí en la tierra, que por tu voz y por los dones y los talentos que Dios ha puesto en ti, miles van a recibir a Cristo y la presencia de Dios va a descender. Eso es lo que yo les digo. Entonces, el padre le puede ayudar a conocer el propósito del papá, ¿no? Pero ustedes son los que tienen que definir. Entonces, acá, ¿alguna pregunta? Miren, Mateo 23, 37 y 38 dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Quién estaba hablando acá? Jesús. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Acá es Jesús el que les está diciendo a los rebeldes de la casa de Dios de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, es un clamor el de Jesús. Es un amor, es el amor de Dios. Es el mismo Dios diciéndonos, ¿no? ¿Cuántas veces acá de repente podemos cambiar Jerusalén, Jerusalén por Roberto? ¿No? Roberto, que matas a... No tanto. ¿No? Que eres rebelde, que a veces te quedas dormido, que tienes pensamientos que no son, etcétera, etcétera. Podemos ponernos acá. Pero ya cuando vamos creciendo, podemos saber, amados hermanos, que no estamos como estábamos en Discipulado 1. No estamos como cuando recibimos a Cristo. El problema sería si es que estuviéramos como cuando recién nos convertimos. Ahí sí, yo te diría, vamos a ver bien tu caso, y tienes que llenarte más de la presencia de Dios, y tienes que ser radical. No, hermano, todavía no me bautizo. ¿Todos acá se han bautizado? Sí. Gloria. Ya, gloria a Dios, ¿no? Entonces ya estamos avanzando. Ya. ¿Qué hora es? A ver, el amor compasivo de Dios en la encarnación. Acá tenemos el dilema más grande de la creación. Ante el pecado del ser humano, Dios tenía dos alternativas, ¿ya? Y dos alternativas contradictorias entre sí. Que estamos hablando de que Dios es amor, ¿cierto? Pero lamentablemente Dios pues crea al hombre, a la mujer, y les da libertad, no libertinaje. ¿Y qué es lo que hace el hombre con esa libertad? Peca, desobedece, ¿cierto? Entonces, Dios es amor, pero se encuentra con el pecado del hombre.
Y la palabra de Dios, sus estatutos de Dios, la ley de Dios dice que el hombre que pecare, esa alma morirá. Y Dios les advierte en el huerto del Edén: yo te amo, hijito, yo te quiero, mira todo lo que he hecho para ti, mira todo lo que he creado, ¿te gusta? Me encanta. Ya, solamente te pido una sola cosa: no comas de ese árbol. ¿Es difícil? No, está bien, no te preocupes. Ya. Entonces, sigue desnudo, sigue disfrutando de la vida, sojuzgando la tierra, multiplicándote, y no pasa nada. Pero el hombre que hizo, ¡pam! ¿No? Desobedeció. Entonces, tremendo dilema, disyuntiva de Dios. Por un lado, su amor, que le llevaba a desear sanar al mundo y salvar al pecador. ¿Ya? Es como que, todos los días tengo un dilema así con mis hijas. Que se pelearon, que no sé qué, no, que ella me dijo esto, que ella empezó y que no, pero sí que después yo traté bien. Dios mío, qué dilemas, qué dilemas. Porque ahora pues ya uno no puede ser un papá injusto, uno tiene que ser un papá justo, pero uno no es Dios. Pero hoy podemos decir: Señor, tú me has dado tu mente, yo tengo la mente de Cristo, tengo tu Espíritu Santo que ha derramado el amor de Dios en mi corazón. A veces no siento nada de eso, pero por favor ayúdame, ¿no? Ayúdame. A ver, Ezequiel 22, 29, 30. El pueblo de la tierra usaba, Ezequiel 22, 29, 30. Eso también lo tenemos en el manual. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Nadie. Así como aprendimos en Discipulado 1, ¿no? Nadie, ni aún uno, ni un justo, nadie. En el mismo Ezequiel, pero en el capítulo 33, versículo 11, dice: vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Yo no quiero, amados hermanos, que ustedes como líderes ya, discípulos ya, y futuros ministros, pastores, adoradores, o donde Dios los ponga, ustedes se vuelvan religiosos. Siempre, ¿tocaron? Siempre vamos a ir viendo el liderazgo. ¿Saben cuál es el primer rasgo del líder? El primer rasgo del líder es que siente como Dios siente. Del Hijo de Dios. Tú estás pasando, te vas a tu universidad, te vas a tu trabajo, donde sea, y hay una persona pues en semáforo, o sube un venezolano, un peruano, o ves a la persona que está vendiendo helados sudando, ¿no? De repente cochino, no sé, o ves al niño que está allí. Si no sientes lo que Dios siente, entonces estás enfriando. Si no se te empieza a remover tu corazón para poder buscar una solución, aunque sea decirle: Señor, ayúdalo, aunque sea que tú tengas un clamor ahí, puedes de repente, si tienes tiempo y el Espíritu Santo te lo dice, esperar un poquito, si está en el semáforo, y decirle: ¿cómo te va? ¿No? ¿Sabes qué? Dios existe, y le das pues una manzana que hace ahí, algo. Nehemías, que es la persona que vamos a tener como ejemplo para todos estos liderazgos, Nehemías era una persona que había nacido en Babilonia. Él no había visto nunca Jerusalén. Jerusalén estaba a 1600 kilómetros de distancia. Entre 2 y 3 meses demoraba ir desde donde estaba hasta hasta Jerusalén. Y él, cuando su hermano regresa de Jerusalén, él era una persona muy importante, Nehemías. Tenía todas las comodidades, absolutamente todos. Ser copero del rey era entre el segundo y el tercer cargo más importante en el reino. El rey le confiaba todo, era como un primer ministro. Le confiaba todo, que le confiaba hasta su propia vida.
porque era el que probaba todo antes de que el rey. Obviamente, si estaba envenenado la comida o el vino, moría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que hace Nehemías? ¿Cómo están nuestros hermanos allá? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y cuando su hermano le cuenta la situación tan trágica, él se pone a llorar, él se pone a ayunar, él se pone a orar. Parte espiritual. Pero no solamente hace eso, sino que después de orar 2 meses seguidos y continuamente, él toma acción, siente como Dios siente. Entonces este versículo que me hace darles esto que vamos a ir desarrollando a lo largo del discipulado 5, es pues saber de que Dios no quiere la muerte del impío. Me da pena y dolor cuando no necesariamente estoy hablando de nuestra iglesia, pero en general, cuando tú creces en el Evangelio y el Señor te ha restaurado y vives una vida santa, gloria a Dios, está bien, ¿no? Y sirves al Señor, o predicas, o tocas, o haces algo, ¿no? O vas de viaje misionero, pero en realidad hay una desviación, no sé cómo llamarlo, una religiosidad en tu vida, y en vez de ver con misericordia al que peca, al borracho, al reggaetonero, al ladrón, o a quien está sin Cristo, lo que hace esa persona es condenarlo, juzgarlo, criticarlo, meterle, ya está en el suelo y le mete más, ¿no? Le mete más, ya. A veces, yo les he confesado en las prédicas, a veces, hace poco tuve una lucha con esos videitos de que uno de violencia, a los jóvenes creo que le dicen así, ¿no? Entonces, estuve viendo videos así y cogen al ladrón y ya está en el suelo y le dan con todo, le dan más. Entonces, lamentablemente, cuando no tenemos una base verdaderamente buena del amor de Dios, entonces nos podemos desviar a la religiosidad. Y hay un personaje ampliamente conocido, Pablo, ¿cierto? ¿Qué hacía Pablo? Saulo de Tarso. Perseguía, no le interesaba nada. Y él lo hacía en el nombre de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero Pablo, ya con un encuentro real con Jesucristo y con el Espíritu Santo obrando en su vida, ¿qué es lo que hace? Se va a los gentiles, Lo siento, no le alcanza de verdad, miren. Entonces, Dios está en este gran dilema, ¿cierto? Entonces, por un lado el amor de Dios, pero por otro lado, siendo Dios absolutamente, ¿qué cosa? Justo. Por eso el reino de los cielos es justicia pasivos, ¿ya? Siendo Dios absolutamente justo, no podía pasar por alto el pecado, porque la ley que Él mismo ha dado así lo dice. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ella morirá. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la gran disyuntiva, la gran contradicción, ¿se imaginan? Bueno, difícil, pero ponernos por un milésimo segundo en un pedacito de los zapatos de Dios y preguntarnos, ¿cómo actúo? ¿Conforme a mi justicia o conforme a mi amor? Condeno al ser humano a la muerte eterna, pero yo soy amor. Si lo condeno a la muerte eterna, mi amor sufre, no puedo ir contra mi amor, tampoco puedo ir contra mi justicia. ¿Qué hago? Como es Dios, también es sabio, omnisciente, todo lo sabe, ¿ya? Soluciona esta disyuntiva aplicando la justicia de la ley divina sin atenuantes. ¿Qué es un atenuante? Algo que baja. No, o sea, no es que, bueno, ya como el vino de la serpiente, ya no te voy a matar, sino te voy a medio matar, ¿no?
¿no? Sin atenuantes. Pero al mismo tiempo poniendo en acción su amor compasivo. ¿Qué es lo que hace? Toma el lugar del pecador para recibir la paga que a este corresponde. El versículo que leímos, Romanos 6:23, tiene una segunda parte que es hermosa. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro 3:18 también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y para que esto fuera posible, ¿qué es lo que hizo Dios? Marisol. Dios es la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno, se encarna en Jesucristo para representarnos, asumir nuestra naturaleza y nuestra culpa y morir en nuestro lugar. Amén. Ustedes se aprendieron, si saben el versículo de Isaías 56, que dice, mas Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades. El Señor ayuda a esa persona que va a ser atendida. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, Dios está poniendo en Jesucristo todo lo que nos correspondía a nosotros. Nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra iniquidad, nuestra injusticia, todo, absolutamente todo lo malo lo está cargando en Jesucristo y Él lo está padeciendo. ¿Entienden? Por eso nunca olvidemos el amor compasivo de Dios. O sea, un líder sin amor compasivo no es líder, es cualquier otra cosa. Puede ser un coaching, puede ser, no sé, cualquier ser humano común y corriente. Pero un verdadero cristiano, hijo de Dios, siervo de Dios, líder de Dios, tiene que ser compasivo. Ahorita ha pasado una ambulancia, ¿no? ¡Cállense! ¿O no te das cuenta que hay una persona que está sufriendo, que está a punto de morirse, no sé, ¿no? El amor compasivo de Dios cambia completamente nuestra vida. Es más, el Espíritu Santo hace poco me dijo, ¿no? Ustedes saben que servimos a Dios. Ayer había una conferencia para padres, ¿no? Entonces, pues, uno tiene que tratar bien a los invitados, a las personas nuevas, a los hermanos en la iglesia, ¿no? Entonces, uno trata con amor, ¿no? Con amor, miren, con amor. Y en eso mi hijita está acá me pregunta, ¿no? Papi, yo estoy con las personas. Papi, estoy con las personas. Papi. Y digo, casi se me va el amor compasivo de Dios. ¿Por qué no se me fue? Porque el Espíritu Santo me dijo, no seas hipócrita. Tú tienes amor compasivo con la gente y con tu hija no lo vas a tener. Tremendo. Casi, me rozó. Me rozó. Entonces le dije, hijita, mi amor, tú sabes que yo te amo, siempre estoy para ti. Cuando tú me hablas, yo me enamoro de lo que me dices. Y podemos conversar, sí, pero también sabes que todo tiene su tiempo. Corazón, por favor, dame tiempo y después me vas a decir lo que tienes que decirme, ¿ya? Porque ahorita estoy un rato con las personas. Ya, está bien, se fue. No la herí, porque pues está viendo, ¿no? Entonces, si yo le trato mal a ella y le trato, ¿qué mensaje a su alma le estoy dando? Y estar en la iglesia es una hipocresía, ¿no? O sea, este tipo que está supuestamente hablando del amor de Cristo y no me habla bien a mí que soy su hija, ¿qué es esto? Mejor me voy al mundo. Eso no va a suceder, pero o sea, se dan cuenta. Entonces, ¿en qué estaba? Sí, tú no toques tan fuerte. Batería, ¿no?
No, mentira. Toca fuerte porque por lo que nos han desalojado. ¿Tienes servicio? Ya, Lili. ¿Qué hora es? Va a ser las 9. 8:52. Para ir terminando, mis amados hermanos. Está grabando, ¿no? Estoy grabando, sí. Un solo la grabación. Una quinoa. Me manda por WhatsApp nomás. Ya. Terminando el culto ahí le mando mi número. Le doy mi número. Claro, mi hermanito, está bien. A ver. Porque Dios tiene un amor compasivo. Dios nos ha dado a nosotros ese sentir. Ya, Lilita, gracias. El amor compasivo de Dios en la gran comisión. Ya sabemos que Dios es amor, ¿cierto? No es que Él tenga amor, es inherente que Él. Y es como que el resultado natural de ese amor. Miren, si hay gente que a veces uno critica y está, pues, ¿no? En el Facebook uno tiene amigos que no necesariamente son cristianos, ¿no? Se meten una bombaza, ¿no? Una juerga, así, ¿no? Están con las chelas y ponen su foto y su video. ¿Ya? A la siguiente semana están de voluntarios ayudando a los niños con cáncer, a los niños quemados, de Aniquem, a los niños mariposa, ¿no? ¿Saben quién es una niña mariposa? No, así es. No tiene nada que ver con cosas malas, mejor dicho, de índole homosexual, sino son los niños que sus huesitos son sumamente delicaditos y cualquier cosita se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ellos? ¿Tienen el amor de Dios? Es una gran pregunta. Lo que pasa, primero, no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador para ayudarlos a vivir una vida pues que les permita tener gozo y que puedan tener alegría sin necesidad de recurrir a la cerveza. Recuerden, la intención no es juzgar. A lo que yo voy es que tienen la necesidad innata del ser humano de ayudar a otros. Ahora, eso es algo por naturaleza en el ser humano, ¿no? Sí, la sociedad está fría, hay indiferencia, ¿no? Pero siempre en lo más profundo hay esa necesidad. Hay un cieguito y bueno, de 10, aunque sea uno, le ayuda a pasar la pista, ¿cierto? O la ancianita también, etc. Pero cuando vamos a ver a Dios y ya estamos conociendo su amor compasivo, tenemos que darnos cuenta que no puede estar de brazos cruzados ante el mundo que se pierde, ante ese mismo joven que se juerguea pero quiere ayudar, porque dice, este joven en mis caminos, en mi voluntad y en mi espíritu va a ser un tremendo evangelista, un tremendo pastor, un tremendo alcalde, que no sea corrupto, etc. Por eso, conozcamos que la gran comisión parte del amor compasivo de Dios. ¿Qué es la gran comisión? Bueno, no voy a entrar mucho. Ahora, y su amor, conjuntamente con su justicia, trasciende de la eternidad a la historia, produciendo la expresión más sublime de la trascendencia de Dios, la encarnación, ¿cierto? Jesucristo que vino y se hizo hombre para salvarnos. La obra redentora de nuestro Señor y la muerte de la cruz, llevando nuestra culpa, no necesita que le añadamos más, pero tampoco se queda ahí. ¿Ustedes saben Juan 3:16?
Sí, ¿qué más? De esta manera, amó Dios al mundo. Yo soy creyente porque todo el día que no se pierda en la vida. Perdón. Ya, está bien. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Ahora, esta es la motivación más importante para lo que Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y estos son los últimos versículos del libro de Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Solamente un paréntesis. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cierto? No te lo creo. ¿Y por qué nosotros no hacemos nada con usted? Me incluyo a veces. Ya cuando pasa unas 2 semanas sin predicarle a alguien, ya estoy pero desesperado. Ya. Digo, Señor, ayúdame. O sea, no es que parta de mí, ¿no? El Espíritu Santo es el que me inquieta. Ahora, las razones que nos da Pablo para esta gran comisión son tremendas, y con esto terminamos. Romanos 10, del 8 al 15. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué más? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Miren, pidámosle a Dios que el amor compasivo suyo siempre se manifieste en nuestra vida. Si hemos estado un poco desconectados, un poco fríos, hagamos cambios, y yo te aseguro en el nombre de Jesús que Dios te va a respaldar. De repente ese amigo o esa amiga o esa casera o esa persona que siempre la hemos visto, siempre, y hasta algunas veces quizás nos ha contado de sus problemas o nosotros nos hemos dado cuenta que tiene problemas. Pidámosle primero a Dios y hagamos una prueba esta semana. Pongámoslo a esa persona en oración o a esas personas en oración, y Dios va a permitir que en esta semana haya la oportunidad para que tú le muestres el amor de Dios a través de su palabra, y a través de tu testimonio, y a través de lo que viene haciendo en ti, y a través de lo que tú estás sintiendo por esa persona, esa compasión, esa misericordia de Dios. Y que esto sea un estilo de vida. Amén. ¿Preguntas? No se peleen, tranquilos. Tranquilos. Bueno.